Continuamos con Lu 4.0. Oiga, Tata, ¿a usted qué le parece ese debate creciente y por supuesto mi querido Fernando sobre qué va a pasar con el ser humano, qué va a pasar con la sociedad, con la gente en la medida que la inteligencia artificial empieza cada vez más a tomar decisiones por las personas, pero además en el momento en el que los robots estamos presentes, o sea, amenaza u oportunidad? Tata. Yo creo que es una oportunidad, sin embargo, muchos sí lo ven como una amenaza porque no se están preparando, no están a la altura de estas nuevas cosas que van llegando y sí pueden ser fácilmente reemplazables. Yo creo que en la medida que uno vaya a la par con todos estos avances, pues no se va quedando atrás y es más fácil tomarlo como una herramienta que como una amenaza. Y Fernando, ¿usted qué opina? ¿Usted qué opina? No, yo muy 4.0, hay que decirlo, opino que también es una oportunidad, sobre todo para optimizar procesos, para evaluar qué nos está tomando mucho más tiempo, que podría ser una inteligencia artificial, qué procesos uno podría omitir y a ver, esto no pensarlo solo, pues digamos, a gran escala en una compañía, sino en un ejercicio muy personal, como en la compañía o a la compañía a la que yo pertenezco, de qué manera podría hacer mucho más eficiente pues mi tiempo, ¿no? Y así dedicarme tal vez a pensar un poco más, a ser un poco más creativo en determinadas áreas. En últimas, una oportunidad. Pues es que eso es justamente lo que está bien en el centro del debate, la capacidad de crear, dónde queda el artista, dónde queda la originalidad, dónde queda la propiedad intelectual, y por eso les traemos un informe que usted nos tiene, ¿no, mi querido Fernando? Y que justamente aborda esa discusión tan interesante sobre dónde queda la creatividad ahora que está tan presente la inteligencia artificial. Bueno, Manuel, pues inteligencia artificial y el mundo de la creatividad, entender de qué manera estaría o impactando o, por qué no, beneficiando al mundo creativo esta gran herramienta. Por eso le hemos preguntado a un número de diseñadores gráficos, a personas que hacen parte de este mundo creativo y saber, entender si están usando la inteligencia artificial y bueno, también cómo la están usando. Escuchemos. Hola, mi nombre es Sebastián Cuervo, soy realizador audiovisual y yo creo que la IA me ayuda a optimizar procesos que manualmente me tardaría mucho haciendo. No sé, cómo animar gráficos en 2D y 3D. Y yo creo que también diseñando piezas gráficas pues que a mano tardaría mucho más tiempo. Hola, mi nombre es Juan, soy diseñador gráfico. Optima procesos en el sentido de que en una lluvia de ideas o en un proceso inicial creativo puede llegar a sentar muy bien la idea y la base con respecto a una línea gráfica, pero no puede ser una condición obligatoria o que sea el resultado final a lo que uno está diseñando, pues porque pierde la parte humana y pierde también esa parte creativa que nos caracteriza a nosotros como seres humanos y de la improvisación y de básicamente crear las cosas de la nada. La están usando, es una realidad, en últimas pues un beneficio que llega para todas las personas y que no se ve relegado o no se ve desplazado por las herramientas que están surgiendo, pero ¿cómo sacarle el máximo provecho? ¿De qué manera la inteligencia artificial en el mundo creativo podría ser también una herramienta esencial? Para esto pues hemos consultado con Wilson Calderón, quien es el gerente técnico de Manage Engine para Latinoamérica, para ampliar justamente sobre este tema. Pues Fernando, realmente hoy en día estamos ante tecnologías de IAs generativas que son muy rápidas en responder, tienen la capacidad de generar ideas variadas desde cero o mezclar ideas conocidas, ¿sí? Tenemos un GPT, un Gemini, un Cloud, que realmente ellos van a ser capaces de contestarte con ideas desde cero, ¿sí? Y mezclando conceptos que pueden ser muy alejados uno de otro, ¿sí? Que eso hace la IA hoy en día, y eso podría decir, sí, claro, superan al ser humano promedio en temas de ese pensamiento divergente o en temas de esa exploración de ideas con diferentes contextos alejados uno del otro. Pero en la clave está, ¿sabes dónde está? En que le cuesta todavía a la IA ser realmente disruptivo, ser transformacional en el tipo de las reglas o lo que va a generar como nuevo, ese contenido nuevo. Y para eso te traigo aquí un ejemplo, Fernando. Imagínate un robot que sea un chef, ¿sí? Y ese robot está obviamente empoderado con IAs. Él va a conocer todas las recetas del mundo, él va a poder mezclar todos los ingredientes de formas diferentes, sorprendentes, y de pronto le puede ganar a un cocinero aficionado, ¿sí? Pero
todavía le cuesta inventar una forma real de cocinar que no existiera antes. ¿Qué quiero decir con esto? La IA a la final une puntos que ya existen, que fueron generados antes, ¿sí? Une ideas, une textos, une investigaciones, une información que ya existe, que alguien ya puso por ahí y las trata de generar y generar como una idea desde allí. Pero alguien que crea algo desde cero no es una propiedad de la IA, es una propiedad netamente del ser humano. Por eso ahí es donde nosotros tenemos esa oportunidad de seguir incrementando esa habilidad de la IA, de la creatividad, perdón. Y eso es una habilidad que se puede mejorar, ¿sabes? No es algo que uno nace con ella, eso se puede ir mejorando. Bueno, y es que al final, Wilson, el humano también está aportando allí sentido. Esto para quienes estudiamos comunicación o bueno, disciplinas que tengan que ver con ciencias humanas, lo vimos mucho en lo que tiene que ver con semiótica, con percepción, y es al final cómo se construye un mensaje, cómo consolidarlo de una manera pues exitosa para que al final pueda ser transmitido de la manera más óptima, y es en últimas el aportar significado, el darle una connotación, el que tenga significado pues lo que sea que se esté realizando, y al final que esa coherencia pues exista entre esas estrategias tan grandes que se planean desde las empresas, y que de esta manera pues pueda llegar a quienes nos interesa, al usuario final, al cliente, etcétera. Y con esto me gustaría apuntar la conversación, Wilson, pues preguntando básicamente esto, y es de qué forma se combina esa habilidad que se aprende en el ser humano, esa habilidad de darle significado, de darle una connotación, de que se perciban las cosas de cierta manera, con la velocidad que pues hoy por hoy tiene y hemos aprendido en gran manera la inteligencia artificial. Tú mismo lo has dicho, Fernando. Tú al final tienes información, te apoyas en muchas fuentes, pero al final eres tú quien decide cuál es la información más veraz o el orden que vas a entregar un contenido para que realmente impacte en tu audiencia, ¿cierto? Y esa audiencia la necesita saber qué es lo que están buscando. Entonces funciona exactamente igual. La diferencia, por ejemplo, es la intencionalidad y la experiencia vivida. Mientras que la IA va a ser más reactiva, va a hacer exactamente lo que tú le pides. Tú le vas a decir, mira, necesito que me generes un poema que hable de tristeza, o necesito que me crees 10 logos, por ejemplo, para una empresa, para un tipo de contenido. Son 2 ideas que te estoy dando, ¿sí? A la final, puede que la IA te entregue los 10 logos súper poderosos, o te entregue un poema que realmente duele, que realmente uno dice, uy, qué poema tan bueno. Pero déjame hacerte una pregunta. ¿La IA sabe lo que es realmente estar triste? ¿O la IA, más bien, es capaz de detectar de esos 10 logotipos que le entregaste cuál realmente es afín a lo que el dueño de la empresa o el que te contrató quería demostrar con ese logo? ¿Sí viste que ahí es donde entra esa capacidad del humano de determinar qué es lo que realmente desean de acuerdo a las emociones o sufrimientos o propósitos que está detectando o que él tiene dentro de sí para poder generar esa idea al final? Entonces ahí es donde es indispensable que el ser humano realmente sea esa pieza clave donde la IA puede producir ese contenido en masa, pero es el humano quien dice, esto es lo que realmente es valioso, es ético y es relevante para el objetivo o el público objetivo que yo estoy tratando de impactar. Quiero llevarlo ahora, Wilson, a un tema que me ha parecido muy interesante que ustedes también plantean, y es acerca del reskilling. Este término que, bueno, pues es un concepto que tradicionalmente se ha abordado bajo una mirada muy técnica. Es decir, hoy por hoy podríamos hablar de cómo hacer reskilling de la inteligencia artificial, es decir, cómo podríamos hacer, en resumidas cuentas, mejores prompts para obtener mejores respuestas, cómo podríamos integrar la herramienta que ya tenemos en nuestra compañía para que nuestros colaboradores la adopten de una mejor manera, ¿cierto? Pero ustedes ahora abordan un tema que me parece un poco más profundo y que realmente debería ser el epicentro de la conversación, y es un reskilling un poco más crítico, si se quiere, y es cómo tener una mirada crítica, cómo tener un juicio valorativo realmente
pues en este contexto en donde nos encontramos, tan importante inteligencia artificial, en donde hemos aprendido que no todo es ¿cierto? Entonces, ¿cómo adoptar precisamente pues estas habilidades de reskilling que proponen desde Managed Engine? Definitivamente esa es la parte donde ahorita los profesionales debemos enfocarnos, en esas habilidades de cómo reutilizar o cómo utilizar de la mejor forma la IA, ¿sí? Sabemos que la IA es capaz de facilitarnos muchas cosas, automatizar tareas, analizar contenido muy rápidamente, generar textos, generar ideas también, ¿por qué no? Pero ahí es donde venimos nosotros a ser los curadores inicialmente de esa información. O sea que nosotros podemos más bien hacer ese reskilling hacia empezar a usar la IA de una manera donde ellos nos ayuden a generar ese contenido que necesitamos y generar todo ese contexto, pero que nosotros como profesionales tengamos el criterio para detectar si esa IA está alucinando, por ejemplo, ¿sí? O si está generando un texto que es mentira. Muchas veces pasa, las IAs alucinan. No sé si has visto y se ha demostrado que ellos alucinan también. Entonces ahí es donde la primera cosa es esa integración crítica, esa capacidad de nosotros decir, esto está bien, esto está mal. Esa es una de ellas. Pero ¿cómo llegamos a darle mayor provecho al tema? Tú lo acabas de decir, bueno, yo tengo que decidir cómo uso la IA, ¿cierto? Entonces, al final de cómo uso la IA es donde yo empiezo a generar esa co-creación. Entonces, yo empiezo a decir, bueno, yo puedo tener la capacidad de generar un prompt, una consulta, una instrucción, por decirlo así. Y la IA va a tener la capacidad de explorar un montón de fuentes para decir, ok, esto es lo que tú estás buscando. Pero la final, yo tengo que tener esa capacidad de generar los prompts más adecuados de acuerdo al contexto que le estoy dando, ¿sí? Entonces ahí es donde yo tengo que hacer una ingeniería de instrucciones, por decirlo así, donde de acuerdo al prompt que yo le voy a dar, yo espero un contenido y ese contenido al final lo tengo que analizar, tengo que criticarlo, por decirlo así, y tengo que empezar a decidir si eso es realmente lo que espero yo entregar de acuerdo a mi concepto como profesional. Entonces al final se valora mucho que ese profesional que va a estar manejando la IA tenga realmente conocimiento en el tema que va a hablar, ¿sí? Tenga realmente experiencia real, haya sentido o haya tenido la experiencia en ese tema en particular. Yo hace un rato lo decía o lo usamos y se lo escuché a alguien diferente y es cuando pasamos de usar el coche jalado por caballos al automóvil, ¿sí? Entonces era, bueno, listo. Todos los cocheros que manejaban los coches y manejaban los caballos, ellos decían, bueno, ¿y qué hago? ¿Ahora qué hago? Ya llegó el automóvil y ¿qué voy a hacer? ¿Qué va a hacer de mi vida? ¿Qué voy a hacer yo? Pues es que no se dieron cuenta que ellos eran los que mejor conocían las calles de las ciudades donde se iban a mover los automóviles. ¿Qué tuvieron que hacer? El reskilling, es decir, mejorar su skill y ahora ya no manejaban caballos sino manejaban automóviles. Pero finalmente se necesitaban, solamente que ellos tuvieron que mejorar esa habilidad que tenían y pasar a manejar un automóvil en vez de un caballo. Simple. ¿Qué decirle a esa persona de 40, 50 años o más que tiene más de 15, 20 años de experiencia, piensa en el mundo creativo, corporativo, técnico, operativo, etcétera? O incluso, como lo veíamos hace un momento en esta nota, pues una persona que pues es joven y que dice como, oiga, es que de verdad la inteligencia artificial está haciendo cosas que yo me demoraba antes un día completo haciéndolas y ya la hace con un prompt en menos de un minuto. ¿Qué decirle a estas personas que pues estas ideas ocurren o pasan por su cabeza, que pues es natural que pase y al contrario, qué bueno que se lo pregunten para así decirles como, pues vea que hay otro mundo de oportunidades? ¿Qué decirle a estas personas? Hay que empezar a formarse, hay que decirle, bueno, yo no tengo que centrarme únicamente en cómo yo le entrego prompts a una IA, sino más bien cómo yo logro decirle a ella cómo resolver un problema, cómo enseñarle a usar unas fórmulas que yo aprendí antes y que de alguna forma u otra va a ser esa base para que me entregue mejores resultados en menor tiempo, ¿sí? Eso es una parte que podríamos decirle. Y obviamente el juicio ético y la experiencia, ¿sí? Ahí es donde la IA puede, si yo dejo que la IA me empiece a dar contenido de forma sin control,
empiezas ahí a generar esa creatividad oscura, esa alucinación, y entonces puede llegar a ser muy dañino, ¿sí? Puede llegar a generar, inclusive a mí como ser humano me puede dañar mi capacidad de discernimiento en cuanto a mi experiencia, en el ámbito que yo me muevo, ¿sí? Entonces, la experiencia humana es primordial acá, porque va a permitir detectar fácilmente si la respuesta es una simple copia estadística o algo que encontró, o si realmente aporta algo nuevo y es éticamente válido para la persona que le tengo que entregar eso o para mí, ¿sí? Entonces es eso, es como hay un ejemplo que decían por ahí. Yo le puedo decir a una IA, diseñame una estrategia de ventas que yo quiero empezar a trabajar muy agresivamente en un mercado, puede ser venta de bicicletas en Bogotá, ¿sí? Entonces la IA te va a decir, mire, este es el mejor método, algorítmicamente funciona así, matemáticamente funciona así, pero el vendedor con experiencia va a decir, sí, ¿sabes qué? Eso puede funcionar en los primeros 6 meses, pero en los siguientes 6 meses esa estrategia te va a dañar tu empresa, te va a dañar tu imagen, te va a destruir tu reputación. Porque el único que tiene la capacidad de discernir es aquel que tiene la experiencia y el conocimiento. ¿Y quién lo tiene? El ser humano, el profesional. Pues ahí está, Reskilling. Los dejo con este importante concepto que todos deberíamos aprender, no solo aquellas personas que hacen parte del mundo creativo, sino pues todas las personas que estamos vinculados de alguna manera o a alguna empresa o que queremos hacer marca personal para mejorar nuestras habilidades con estas herramientas que tenemos hoy en día con la inteligencia artificial. Así que, pues Juan Manuel, regreso con usted con más aquí en Blue 4.0.